Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos vean en este maravilloso programa. Bienvenidos a Desconectados 4.0, el mejor programa de innovación en el mundo. Para todos ustedes, un abrazo cordial desde el corazón, su servidor y amigo Gerson Ortega. Y como siempre, hoy les tengo una maravillosa entrevista con una invitada de lujo. Hoy tenemos a María Fernanda Becerra Vargas, ingeniera industrial de la Universidad Francisco de Pablo Santander, fundadora de EI Expedition, no sé si lo dije bien, usted me corrige, María Fernanda, y actual directora Sí, sí, regional sí. de IIBA Latam. Bienvenida, María Fernanda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Gerson. Gracias por la invitación. Súper emocionada de compartir un poco de mi historia, de hablar de inteligencia artificial y como estábamos discutiendo antes, de plantar la semillita y dejar la curiosidad ahí en todos los que nos escuchan. Para todos ustedes, María Fernanda es una colombiana que está en Norteamérica, específicamente se encuentra hoy en Canadá, en Toronto, y va a compartir con nosotros una experiencia sobre la inteligencia artificial. Ya tenemos en el canal otro video sobre inteligencia artificial, que fue el video que hicimos con algunos profesores expertos en inteligencia artificial, para que ustedes lo puedan revivir. Un abrazo cordial también a nuestros patrocinadores y a nuestros amigos, a los que están con nosotros siempre, a Sonat Radio, nuestra casa matriz, a las cuales llega este programa a todas las emisoras comunitarias y se retransmite en las emisoras comunitarias desde el estudio de Azonat Radio. Este programa va a ir con María Fernanda recorriendo un camino que a mí me causa mucha curiosidad y queremos hacer tres grandes bloques. Un primero en donde vamos a explorar el perfil de María Fernanda. Cuéntanos un poco la historia de María Fernanda. Un segundo bloque en donde vamos a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en esta era moderna en la educación, en el sector productivo real y en otros sectores de la economía. Y un tercer bloque de una visión de futuro, que es una un poco prospectiva de lo que podemos hacer y ustedes ya me dirán, oye, definitivamente nos casamos con esa idea o definitivamente tenemos nuestra propia idea. Este es nuestro Desconectados 4.0. Aquí comenzamos este maravilloso viaje. Bienvenida entonces, María Fernanda, a este podcast. Gracias, gracias, Gerson. Comencemos entonces. Muy bien, María Fernanda, tu historia personal es bastante fascinante. De Cúcuta a Norteamérica, ingeniera industrial a experta en inteligencia artificial. Desde tu perspectiva, ¿qué momento o experiencia definió el camino que ibas a recorrer hoy? Bueno, respondiendo a tu segunda pregunta, no, nunca me lo imaginé. De hecho, nunca estuve en mis planes cuando estaba creciendo. Creo que nunca escuchamos de inteligencia artificial cuando estábamos pequeños, pero creo que el momento decisivo fue cuando estaba en el colegio. Yo estudié en el Mercedes Ábrego, también un colegio público, y tuve una de las mejores profesoras de matemáticas. Su nombre es Yolanda Bastos, y ella lo que hizo fue inculcar mucho amor por las matemáticas. Y para los que no sabían, las matemáticas es uno de los fundamentos de la inteligencia artificial. Entonces, cuando crecí, seguí interesada por ese mundo de las matemáticas, decidí estudiar ingeniería industrial. Después empecé a trabajar como analista de datos. Cuando llegué aquí a Canadá, seguí trabajando en ese mundo y empecé a estudiar también el área de negocios, pero me di cuenta que el área de los datos también me fascinaba. Y cuando me di cuenta que realmente eso era lo que me encantaba, me fui de lleno por la maestría de inteligencia artificial. En paralelo estuve haciendo uno que otro trabajo en inteligencia artificial, pero después de la maestría ya fue cuando empecé mi trabajo de lleno como estratega de negocios en inteligencia artificial para una empresa de software. Siento que fue ese punto decisivo, ese amor a las matemáticas, y ahí viene el rol del profesor, ¿no? Como a veces no se dan cuenta del impacto que están haciendo en sus estudiantes, pero para mí eso quedó marcado de por vida. Sí, hay una cosa que dicen algunos expertos y es que un buen profesor anima y un discreto Ujú. profesor puede destruir ideas. Entonces, para nosotros Sí. eso tiene mucho sentido porque tú estás dando una visión real de tu mundo y de tu perspectiva y motivada por una excelente profesora que pudo sacar Ujú. esa chispa que llevamos todos dentro. Pero oye, me causa mucha curiosidad, ¿qué hace un analista de datos? Datos pueden venir de muchísimas formas. Hay muchas personas que creen que datos son solamente números. De pronto, lo que pagas en un restaurante. Eso sí, el valor que pagas es un dato, pero datos también puede ser una imagen, un correo. Todo eso está lleno de datos. Hay diferentes tipos estructurados. Cuando tú los ves en una tablita, por ejemplo, cuando jugábamos Stop, que eran nombre, apellido, color, fruta, esos serían datos estructurados. Tienen una forma, columnas, filas, pero hay datos que no son estructurados. Cuando entras a Instagram, cuando entras a Facebook, que ves
imágenes, videos. Esos imágenes y videos que ves también son datos. Y lo que pasa es que no vienen tan fáciles de analizar como la fruta y el color que estaba mencionando. Entonces, un analista de datos lo que hace es revisar esa información y decir, bueno, esa persona se consumió 5 manzanas el mes pasado. Entonces, eso me significa que debo ir a comprar 5 más al mercado. Eso es análisis de datos. Lo estoy haciendo simplificado, pero pues en el mundo real es a mayor escala. Si te pones a pensar, digamos, vamos a analizar los datos de transacciones financieras. ¿Cuántas veces alguien ha pagado o he comprado algo? Entonces, en un banco, por ejemplo, ya no revisarían lo de una persona, sino lo de millones de personas. Y ahí es donde el analista de datos tiene que venir a jugar y revisar qué tendencias hay, qué pasó, de pronto cuándo las personas deciden ir a comprar más un producto que otro o qué productos prefieren, etcétera. Entonces, eso es lo que hace un analista de datos, encontrar como misterios en esa información. Me llama mucho la atención eso porque no partía así de los datos como un hecho numérico y no como Ajá. otra característica. Que sí, es un mundo fascinante y realmente cuando yo trabajaba como analista de datos se sentía como los investigadores, porque a veces lo que pasaba es que venían con el problema, decían, no, las ventas subieron o las ventas bajaron, pero ¿por qué? No sabemos. Entonces ahí es donde el analista de datos tiene que ir a revisar todas esas informaciones, transacciones, revisar históricos y ponerse su sombrero de investigador para encontrar algo en medio de eso. Entonces es como que retador y creo que eso era lo que me gustaba de esa actividad. Oye, has logrado posicionarte en un campo dominado históricamente por hombres. Vemos todas las imágenes de esos fundadores de PayPal y todos son hombres, no hay una sola mujer ahí. En el contexto internacional debe ser más difícil. Siendo latina, debe Ajá. ser el doble de difícil o el triple. ¿Cuáles fueron esos obstáculos más difíciles que enfrentaste como mujer, como latina, en un ecosistema norteamericano distinto al nuestro? Ujú. ¿Cómo pudiste romper esas barreras y hoy estar ahí ya metida en la Sí. arena? Yo creo que todo empieza con creérselo uno mismo, no dejarse llevar por lo que uno ve, sino cambiar esa mentalidad. Yo tuve la suerte de haber sido criada por una mujer, mi mamá, ella es madre soltera, mi abuela, creo que mi abuelo murió cuando tenía yo como 5 años, entonces siempre crecí viendo figuras femeninas muy fuertes. Yo veía a mi mamá cambiar la llanta del carro y yo, wow. Y no fue como mi típica niñez donde el hombre es el que hace todo, no, mi mamá era la que hacía todo, mi abuela también, entonces crecí como con esa visión de que yo también puedo hacer todo. Creo que eso afectó cómo pensaba y me hizo creer, bueno, si ellas hacían todo, yo también puedo hacerlo. Y ya cuando llegué aquí a Canadá, lo que sí fue difícil fue entender un poco la cultura, porque en Colombia por lo menos yo estaba acostumbrada a utilizar la misma hoja de vida, enviar la misma hoja de vida a todas las empresas, me llamaban, bueno, era como un poco más sencillo. No sé si era por el hecho de que había estudiado bastante y de pronto podía acomodar la hoja de vida. No, no tengo idea por qué me llamaban, pero cuando llegué aquí a Canadá no me llamaban, nadie me llamaba. Entonces pasé casi 2, 3 meses durante la pandemia estudiando muchísimo cómo hablar en las entrevistas, cómo arreglar mi hoja de vida. O sea, fue todo un proceso de volver a aprender y adaptarme. Pero lo que te decía, o sea, es un proceso también de mentalidad, de decir, yo también puedo hacerlo, solamente debo estudiar un poquito más y ponerme a hacerlo. Entonces, otro de los factores que vi aquí en Norteamérica es que es muy importante el tema de las conexiones, el famoso networking. Es muy sonado, pero estoy completamente seguro que hay muchas personas que no saben, no tienen ni idea qué es el networking. Ajá. Bueno, el networking es la forma en que tú te empiezas a conectar con muchas personas. Cuando tú haces un amigo, ese amigo de pronto ya trae a otros amigos. Entonces ahí ya tu red se empieza a expandir. De pronto ese amigo del amigo tiene un trabajo disponible y como tú ya hablaste con tu amigo sobre tus necesidades, lo que tú estás buscando, ya sea laboral o personal, ya ese amigo te va a tener presente y sabe que de pronto, oye, mi amigo está buscando una persona con tu perfil, los voy a conectar. Entonces, es ese hecho de crear como una red que se va expandiendo a medida que tú vas conversando con otras personas. Aquí hay algo súper clave y es que hay que mencionar que no se debe pensar de una forma transaccional directa, sino es ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas al banco, tú no puedes sacar dinero si antes no has puesto dinero.
Ok. Entonces es lo mismo con los amigos o con estas conexiones que vas a hacer. Tú no puedes esperar algo de ellos si tú no has puesto tu grano de arena también. No puedo ir a decirle a Gerson, oye Gerson, ayúdame a conseguir un trabajo, si yo no he ido cultivando esa relación con Gerson, no sé, a través de tal vez asistiendo a una clase o manteniendo la conexión, saludándolo de vez en cuando. No podemos esperar algo de alguien si yo no he puesto mi ayuda también para ellos. Entonces, creo que es un mensaje que funciona para todo, no solamente Sí, para las conexiones, sino sí. con los amigos, familiares, etcétera. Pero sí, con el networking me di cuenta que aquí en Canadá es súper importante y cuando yo llegué, pues me daba muchísima vergüenza escribirle a alguien porque era como que yo sentía que les estaba molestando y decía, no, les voy a quitar el tiempo, pero a través de ese estudio que les comentaba, que me tocó leer sobre entrevistas, hojas de vida, etcétera, me di cuenta que no, realmente no les estoy quitando el tiempo. Ellos están dispuestos a ayudar a un inmigrante y en el futuro yo tal vez pueda ayudarlos o desde mi experiencia que traigo de Colombia también puedo colaborarles con alguna pregunta que ellos tengan. Pero sí, el networking es súper importante, escribirle a las personas, así uno no las conozca. Creo que cuando uno inmigra tiene que dejar el ego de lado y entender que uno es nuevo y que otras personas pueden ayudarlo. Está bien, me parece maravilloso la idea y lo que compartes con nosotros es demasiado interesante. Me parece que puede ayudarnos a entender un poco más de esa cultura que es realmente muy distinta a la nuestra. Y es verdad, un poco si no lo pides es porque no lo necesitas. Si tú lo pides, aquí estamos para ayudarte. Pero Exacto. ese es como el mensaje, ¿no? Yo sé que tú eres embajadora Woman Smart. Estás en ese proceso de ser un rol de una mujer bastante empoderada y has identificado patrones culturales, digamos, de Latinoamérica y cuáles, digamos, desde tu perspectiva son los que han limitado la participación femenina en tecnología. Antes de dar mi opinión, solo quiero mencionar que como dato curioso, únicamente 27% de las personas que trabajan en tecnología son mujeres. Y si empezamos a ir más abajo de cuántas trabajan en inteligencia artificial, el número se vuelve menor. Así que si hay mujeres escuchándome, por favor, revisen ese tema, es maravilloso, no es tan intimidante como parece. Y ahí es donde viene la pregunta que me hacías, porque creo que no hay tantas mujeres. Bueno, por uno, creo que no tenemos suficientes modelos a seguir. Cuando uno va creciendo, no ve tantas mujeres en ingeniería. Si lo que tú mencionabas, los CEOs de PayPal o todas estas empresas de tecnología son hombres, entonces inconscientemente uno de mujer empieza a creer, de pronto no pertenezco en esa área, de pronto eso no es para mí. Y ya cuando uno está en el proceso y las que deciden empezar el proceso, de pronto a veces se sienten confundidas, no entienden un tema muy específico y en vez de pedir ayuda solamente nos cerramos y no continuamos el proceso. Entonces puede ser eso, como que no hay una red de apoyos y no tenemos suficientes modelos a seguir. Y por eso es que ese programa existe, el de Women Tech Makers, es un programa patrocinado por Google donde buscan que las mujeres ayuden a promover el rol de las mujeres en tecnología. Entonces nosotros hacemos sesiones, eventos, también podcasts, charlas, etcétera, para enseñar sobre toda la tecnología de Google, para hablar sobre tecnología en general y ayudar a que ese miedo de que ese mundo parezca intimidante se vuelva algo más cercano a las personas. María Fernanda nos decía que si hay mujeres viendo este video, este podcast en este instante, que escriban y dejen sus comentarios. En nuestras estadísticas del canal de YouTube, el 50% de las personas que ven estos videos nuestros son mujeres. Entonces sí tenemos Oye, qué ahí bueno. muchísimas mujeres que van a estar viendo Súper. esto y creo que el mensaje es directo para ellas, ¿no? Hay que Ujú. atreverse, hay que romper ese miedo, ese pánico que a veces nos Sí, cuesta, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho. No juzgo eso, pero sí nos cuesta mucho porque todos somos presa del miedo, ¿no? Y es parte de nuestra vida, ¿no? exacto. Y por Bueno, eso es que necesitamos esa red. Lo sí, siento por cortarte, pero sí, por eso es que necesitamos no, esa red de apoyo. Así que traten de unirse como mujeres con sus amigas, reúnanse, hablen de este tema, porque es algo muy importante que les va a impactar muchísimo la vida. No sé si saben, pero los empleos en tecnología son de los mejores pagados y ahora
muchas empresas en Norteamérica están buscando talento en Latinoamérica. Entonces, aprovechen todo este boom de tecnología, estudien bastante y no tengan miedo. Y cualquier cosa que estoy pendiente. ¿Podrías compartirnos alguna anécdota de estos sitios de trabajo, de tu trabajo en, por ejemplo, en TDBAN, que yo sé que Ujú. estuviste trabajando en TDBAN, donde tu perspectiva latina, nuestra perspicacia, haya aportado una solución innovadora en alguna situación que para otras culturas es compleja? Acá tal vez las personas están acostumbrados a hacer el mínimo, no puedo generalizar, pero muchas de las personas con las que he trabajado como que se encargan de hacer su actividad y ya. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a hacer de todo. Entonces, a veces tenemos un rol, pero tenemos que hacer el de la otra persona, el del compañero, Claro, que si se va de vacaciones, que si mi jefe no está, o sea, uno aprende de todo y claro. uno hace de todo y uno no se queja. No, no, no se Entonces, queja. exacto. Entonces, cuando yo llegué aquí a Canadá, en mi primer trabajo, pues yo no sé, sentía que terminaba el trabajo rápido, el que era el mío, y veía muchas oportunidades de mejora de toda mi experiencia que había visto en Colombia y proponía ideas y mi jefe le gustaba eso, entonces rápidamente logra uno posicionarse como un buen trabajador. De hecho, hay muchas personas que les gusta cómo trabajan los latinos por eso mismo, porque no nos conformamos con hacer lo mínimo, sino como que apuntamos a la excelencia y hacer las cosas que nos toca hacer, pero mucho mejor. Y siento que eso desde la perspectiva latina es un plus para nosotros, así que si ustedes algún día deciden migrar, traigan todos esos conocimientos que han adquirido en sus países y no crean que están empezando desde cero, porque ustedes ya traen cierto conocimiento de la experiencia de Colombia. Y bueno, sí, esa fue una de las experiencias allá. Otra de las historias que puedo contar es que mi jefe me dijo, es que no recuerdo bien la historia, pero era algo así como que ¿por qué no automatizamos una parte del proceso? Pero entonces yo en mi mente de ahorradora dije, ¿por qué no más bien revisamos el proceso primero, a ver si podemos quitar algo y después sí lo automatizamos? Porque a veces Oh, estamos acostumbrados a que queremos automatizar todo de una vez, agregar tecnología sin revisar primero cuál es el estado actual del proceso. Y a veces el estado actual se puede mejorar sin ni siquiera usar tecnología y ahí sí después ir a automatizarlo. Y eso de revisar el estado actual puede ser tan sencillo como ir a mirar cada actividad, escribirlo en un papel, ok, yo hago esto, después entro acá, después prendo aquí, y eso nos da como que otra mentalidad. Si yo fuese a automatizar todo el proceso como está hoy, me iba a tocar pagar más, pero si primero revisa a ver qué puedo quitar o mover, me ahorra actividades que después sí puedo ir a automatizar. Entonces, esa mentalidad también de ahorro, de ser consciente de los recursos que tenemos, porque en muchas empresas en el pasado sí, el presupuesto era reducido, entonces uno como que tenía que idearse a ver qué podía hacer con lo que tenía. Entonces, creo creo que que, eso ayuda también. creo que ahí salió la ingeniera industrial, ¿no? También. Sí, en los procesos, sí. Claro, claro, ahí ayuda un poco la ingeniería industrial en los procesos y bueno, es interesante. Lo que tú dices, no venimos, eso lo hemos repetido aquí, pero bueno, creo que a mí me queda muy, muy claro, no venimos de la nada. Siempre tenemos Sí. una historia atrás que a veces, digamos, desaprovechamos porque creo Ujú. que esa historia está cargada de mucho aprendizaje y ese aprendizaje se puede modelar para generar mejores ideas. Estoy completamente seguro que ese aprendizaje siempre se va a poder modelar para generar una Sí. mejor idea. Tu experiencia internacional nos da, digamos, una perspectiva privilegiada para abordar ahora sí como el tema grueso. ¿Estamos realmente transformando la educación o simplemente, como acabas de decir, estamos digitalizando un modelo obsoleto para enseñar? Lo que yo pienso es que la tecnología nos puede ayudar, pero como cualquier otra tecnología nos puede ayudar si es bien usada. Hay ciertas habilidades de los estudiantes que deben ser trabajadas, como pensamiento crítico, y de pronto el uso de esas tecnologías nos pueden ayudar, pero hay que saberlas usar. Por ejemplo, en mi perspectiva, siento que herramientas como ChatGPT no deben prohibirse en todos los aspectos de la educación, porque al fin y al cabo los estudiantes cuando salgan a trabajar van a seguir usándolas. Es igual que
el tema de las calculadoras. En el futuro, cuando uno sale a trabajar, sigue usando calculadoras, pero sí hay que sentar las bases, que creo que fue lo que nos ayudó cuando estábamos en el colegio haciendo de esas operaciones matemáticas sin calculadora para entender cómo funciona cada uno de los pasos de cómo llegar a un resultado. Entonces, con ChatGPT, por ejemplo, no es solamente como dejarle a los estudiantes una tarea y vaya y escríbame un ensayo y después que el estudiante vaya y use ChatGPT y lo traiga de una vez. Podemos hacer cosas inversas, como que este es un ensayo generado por ChatGPT, vaya y busque qué es verdad y qué no es verdad. ¿Sí? Entonces, buscar estrategias para combinar las herramientas, pero también las habilidades críticas de pensamiento que un estudiante debe también crear y desarrollar. Mi perspectiva es que no deben prohibirse, pero sí deben integrarse de alguna forma con el currículum. Y bueno, en esta época ya es súper importante que los estudiantes empiecen a aprender cómo usar las herramientas y siento que ahí hay una brecha muy grande porque los estudiantes saben de esas herramientas, pero de pronto en el currículum no viene incluido cómo hacer un prompt, cómo interactuar con esas herramientas, para qué sirven y para qué no sirven. Y creo que ahí falta ese tema de conocimiento para que ellos puedan sacar el mejor provecho de ellas. Entonces, siento que la educación sí puede mejorar, pero nos falta todavía unos pasos para llegar allá. Siento que estamos en una explosión de herramientas de AI y con el ambiente educativo, pues un poco más, con tutoriales, con apuestas, con herramientas nuevas que pueden llegar a solo al uso, ¿no? Al uso y no como al incentivo real. Por eso preguntaba que si estamos simplemente en ese aspecto digitalizando el tema, o sea, resolviendo ya la pregunta y dejando que los estudiantes dejen utilizándola para solamente dejar de pensar, o se puede utilizar como un aprendizaje inverso, como tú lo mencionas, que el Sí. aprendizaje inverso es un poco empezar a decodificar eso que ya tenemos como un resultado final, ¿no? Sí, Es y yo un siento que es esa parte que usándolo bien podemos llegar a un mejor estado. Y anteriormente hacíamos o producíamos fuego con palos y piedras. O sea, hoy en día no hacemos lo mismo. O sea, ya no sabemos cómo hacer eso. Muchas personas no sabemos cómo hacerlo, pero eso no nos ha quitado como las habilidades de poder hacer otras cosas. Entonces, sí, algunas habilidades de pronto se pueden quedar en el pasado, pero otras habilidades nuevas se van a desarrollar. Entonces, sí es un proceso nuevo, una nueva forma tal vez de ver la vida, de trabajar. Entonces, creo que en esa parte hay que repensar cómo interactuamos y qué es lo que realmente necesitamos y cómo desarrollar esas habilidades que sí van a ser más importantes. De pronto, el hecho de ir a resumir un libro de 1000 páginas ya no va a ser una habilidad tan importante, pero el hecho de poder sacar una conclusión de ese resumen sí lo va a hacer o de conectarlo con otra parte de nuestro día a día. Tú tienes la experiencia de trabajar, digamos, en América Latina, tienes la experiencia Ujú. de trabajar en Norteamérica. ¿Cuál es esa brecha crítica entre lo que enseñamos en nuestras universidades o lo que enseñamos en América Latina y las habilidades que realmente está demandando el mercado de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que hay una similitud en el hecho de que estamos hablando de que los estudiantes tienen que aprender cómo usar mejor esas herramientas, ¿cierto? Pero los profesores no están siendo educados en cómo usarlas y cómo enseñarle a los estudiantes. Eso es una similitud que he visto tanto en Norteamérica como en Latinoamérica. Y es un factor que considero súper importante, porque ¿cómo vamos a esperar que los estudiantes no usen ChatGPT para algunas tareas o que lo usen si los profesores tampoco saben? Entonces, eso es similitud. En cuanto a brecha, siento que acá en Norteamérica hay muchísimos programas de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, los niños terminan su clase, pero después en las bibliotecas o en campamentos, hay campamentos de tecnología, ellos pueden ir a esos campamentos
Las bibliotecas ofrecen programas donde les enseñan a los niños a hacer código con pequeños robots, o sea, cosas así que yo nunca vi en Latinoamérica. Entonces, siento que el gobierno también tiene fondos para actividades extracurriculares que de pronto nosotros no tuvimos la oportunidad o no tenemos todavía la oportunidad en Latinoamérica y que es únicamente reservada para personas con dinero o con mejor situación financiera. De hecho, hay un profesor en la Universidad Libre, creo que se llama Jesús, pero no recuerdo su apellido en este momento, y él lo que está haciendo es enseñar sobre tecnología e incluso hablar un poco de inteligencia artificial en barrios que de pronto no son tan afortunados o que tienen bajos recursos. Me parece una actividad súper bonita porque a veces los papás tienen que trabajar todo el día, los niños salen del colegio y pues ahí se quedan en casa. Entonces, en vez de que se queden en casa, este profesor los reúne, les enseña sobre tecnología, hacen proyectos juntos y bueno, eso ayuda a que ellos también se vayan preparando para el futuro. Entonces, siento que esa también es una de las brechas que tenemos. Lamentablemente, la situación financiera de los países no son comparables y el hecho de tener estos recursos o eventos donde estos niños puedan participar es algo que en nuestros países no pasa con frecuencia. Países Sí. como Finlandia, Singapur, Estonia han integrado el currículo a su currículo desde una edad muy temprana la inteligencia artificial. ¿Crees Ujú. que en Colombia y los países de América Latina este rezago es por falta de recursos o por una verdadera visión de lo que puede proporcionar esta herramienta como un eje transformador? Bueno, aquí yo creo que hay otro componente y es que a veces el gobierno no va tan rápido como la tecnología. Entonces, solo para darte una comparación en términos de políticas, en Europa ha sido como el único de los países que ha establecido como una política o guía de cómo usar la inteligencia artificial. Bueno, cada país ha hecho como su versión, pero oficialmente la de Europa es la que fue aprobada el año pasado porque el gobierno tiene que pasar por varias revisiones, varios niveles de aprobación, revisión, etcétera. Y lamentablemente la tecnología va muy rápido. Bueno, lamentablemente no, afortunadamente. Pero entonces no podemos casi que ir a la par con ellos. Y creo que lo mismo pasa con lo del currículum. De pronto sí existe la visión. De hecho, en Colombia creo que hace poco se formó un grupo de inteligencia artificial a nivel gobierno, lo cual me parece excelente, pero es lo que te digo, tal vez un nuevo currículum implica hacerlo pasar por muchas personas que tienen que revisarlo, aprobarlo y como que no hay esa agilidad para implementarlo. Hace poco Estados Unidos también empezó a incluir lo de inteligencia artificial para el currículum. No sé si es porque realmente estaba en la estrategia o porque China también lo hizo, porque China unas semanas o un mes antes también lo implementó en su currículum, pero pues siento que esa competencia entre países o competencia, no sé si amigable o no, pero ver que otra persona lo está haciendo como que me incentiva y me motiva que yo también tengo que hacerlo. Y espero pues que en Latinoamérica también lleguemos a ese punto. Creo que puede ser sí lo del tema de agilidad, pero también recursos en el sentido de que si tú vas a colocar un nuevo currículum donde vas a incluir inteligencia artificial, eso significa que debes entrenar a nuevos profesores o que debes capacitar a los que ya están o que debes contratar nuevo personal. Y no sé si eso estaba en el presupuesto o no sé si lo están analizando para el presupuesto futuro. Entonces es un tema que considero sí es recursos, pero también la agilidad que lamentablemente no existe en muchos gobiernos. Y no solamente es un caso de Colombia, sino del mundo en general. En Canadá, por lo menos, también se ha tratado de conseguir una guía que regule cómo usar la inteligencia artificial, pero ya lleva varios tiempos, muchos meses en el proceso porque está todavía en revisiones y revisiones. ¿Crees que eso que acabas de mencionar un poco del concepto de las regulaciones va a hacer que se retrase un poco más? ¿Es una cuestión comercial o es realmente que la inteligencia artificial va a una velocidad estrepitosa? Sí, se ha ido mejorando muchísimo. Hay muchas personas que están preocupadas de que en algún momento va a convertirse como en Terminator, que va a acabar con nosotros, pero creo que ese no es el miedo que deberíamos tener ahorita. Creo que el miedo o la precaución que deberíamos tener es en temas de misinformación o desinformación. Por ejemplo,
Antes sí existían las noticias falsas, ¿cierto? Los fake news, pero ahora con inteligencia artificial puedes crear noticias falsas a la velocidad que quieras. Puedes crear videos falsos, puedes simular la voz de tus seres queridos. Entonces, si alguien me llama y me coloca la misma voz de mi mamá diciendo, oye, Maffer, necesito dinero, voy a salir corriendo a dárselo. Y ahí se presta también mucho para scams. Entonces creo que no deberíamos preocuparnos tanto en que si la inteligencia artificial va a apoderarse del mundo, sino más bien cuáles son esos problemas como sociedad que tenemos que enfrentar y buscar soluciones potenciales para empezar a resolverlos, porque eso nos va a cambiar la forma de en cómo interactuamos, cómo procesamos actividades, entre otros. ¿Por qué no Ujú. somos tan cuidadosos con nuestros datos? Tú que eres analista de datos, tú que Sí. mm, o es una percepción mía, tú que trabajas en ciencia de datos o que trabajaste en Ajá. ciencia de datos, es mi percepción. ¿Somos demasiado descuidados con nuestros datos o Sí, no? O definitivamente, bastante. o no, o somos, definitivamente somos muy precavidos. Ujú. No, no, somos súper descuidados. E incluso yo, que soy consciente de todo eso, a veces también soy descuidada. Pero creo que lo somos porque no vemos el impacto que puede generar. Y tal vez porque nunca hemos sido víctimas de algún scam. Entonces, solo lo vemos como en las noticias o en películas y creemos, ah, no, eso es allá lejano. Y es hasta el momento en que nos pasa a nosotros que nos damos cuenta, ah, no, esto sí era verdad. Pero el hecho de que nosotros a veces colocamos, bueno, yo ya no tengo Facebook ni Instagram, pero en Facebook a veces yo recuerdo, veía toda la información de mis amigos en Facebook. Entonces veías cumpleaños, veías ciudad de nacimiento, el nombre del perro, la ciudad donde nació, direcciones, etcétera. Y si tú recuerdas cuando estás llenando, inscribiéndote, no sé, en tu cuenta bancaria, te piden contraseña y correo, pero también dice, si te olvidaste de tu contraseña, puedes utilizar estas preguntas de seguridad. Preguntas incluyen, ¿cuál fue el nombre de tu primera mascota? ¿Cuál Correcto. fue la ciudad en la que naciste? Cosas así que de pronto ya publicaste en tu red social. Entonces, tal vez una persona que está trabajando no se va a poner a ir a buscar toda la información, pero hay personas que trabajan en hacer scams, en buscar toda esa información y tratar de robar cuentas. Entonces, sí, sí deberíamos ser un poco más conscientes. Otro ejemplo, con DeepSeek. Cuando DeepSeek salió al mercado, yo quería probarlo de una vez, pero lo primero que hice fue revisar los términos y condiciones y la política de privacidad. No lo usé porque las políticas de privacidad eran súper malas. Decía que podían acceder a toda la información de mi IP, a la información de mis páginas web. O sea, había mucha data que cuando recién salió, ellos iban a tomar. No solamente eran los prompts o las respuestas, sino información de mi computador también. Así que sí deberíamos ser cuidadosos con ese tema antes de ir a usar un producto nuevo que tenga inteligencia artificial. Tómense unos minuticos para ir a la sección de términos y condiciones, a la sección de privacidad. Copien y peguen eso en ChatGPT, pídanles que les resumen, que les explique como si ustedes tuviesen 5 años o que les den los datos claves y ahí ustedes van a poder tomar una mejor decisión. Ya si dicen, bueno, no importa, todos mis datos pueden ser revelados, pues ya depende de cada quien qué posición quiere tomar, pero sí, por favor, sean muy cuidadosos para que no caigan en un scam o en una estafa. Cuando alguien nos dice que en el tema de Internet o en inteligencia artificial, Ujú. todo lo que conocemos es gratis, ¿es verdad que nuestros datos son la paga o eso es un cuento, Sí. o eso es un cuento chino? No, y eso es lo que hablaba de lo de la privacidad y la política de términos y condiciones. Cuando tú estás interactuando con ChatGPT gratuito, toda la información que tú estás dando va a ser usada para entrenamiento en el futuro de un nuevo modelo. Para dar más explicación a los que nos escuchan, un modelo de inteligencia artificial funciona porque se le ha pasado muchísima data que existe en el mundo. Entonces, lo que hablábamos de la data puede venir en forma de imágenes, videos, texto, audio, etcétera. Entonces, toda esa información se le pasa a una fórmula que después va a ver cómo a calcular cuál es la mejor predicción que debo dar. Entonces, si estamos dando nuestra data, toda esa data va a ser usada para ese entrenamiento.
Si tú estás pasando, no sé, números de teléfono, si estás pasando información de datos bancarios, información de tus, no sé, de tus pagos, salario, etcétera, todo eso queda ahí ahora para ChatGPT o OpenAI, usarlo en el futuro, entrenar estos modelos y utilizar sus fórmulas para predecir. Y puede que información que yo di, Gerson la vaya a ver. De pronto él no la pueda enlazar con la información totalmente que soy yo, pero pues existe ahí y existe la posibilidad de que se pueda generar. Entonces sí hay que ser también cuidadosos con esos términos y condiciones, porque si el producto es gratis es porque nosotros somos el producto. Sí, Este programa a mí en lo personal me parece muy fascinante. Creo que vamos a tener que hacer un programa sobre ciencia de datos y ciberseguridad. La gente sí, no tiene de verdad mucha conciencia del tema de la ciberseguridad. Creo que porque casi nadie habla de esto que nosotros hoy estamos hablando, de que hay que cuidar nuestros datos, que las claves bancarias pues no se pueden sí. entregar, que las claves de seguridad pues se pueden perder. Ujú, Digamos que retomando el tema nuestro educativo, muchos temen que la inteligencia artificial esté generando estudiantes dependientes de herramientas como ChatGPT, que es la más conocida, ¿no? Para resolver sí, todo tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo los educadores modernos ujú. pueden fomentar realmente un pensamiento crítico en lugar de prohibir? Ya nos hemos dado cuenta que las prohibiciones siempre terminan en cosas ingeniosas, ¿no? ¿Cómo podemos convertir esto a nuestro favor? Bueno, yo creo que hay que buscar la estrategia también por diferentes áreas de conocimiento, diferentes materias, porque la estrategia que se usa de pronto para matemáticas va a ser diferente para ciencias. Pero incluso antes de ir a ese punto, siento que debe haber como un taller para ellos, para que ellos aprendan cuándo se debe usar la herramienta, cuándo no usarla, qué herramientas son mejores para otros y cuáles no, porque ahí ellos van a entender que de pronto herramientas como ChatGPT no son muy buenas para matemáticas, porque ellos están tratando de predecir un número, no es necesariamente haciendo el cálculo detrás de escenas, cosas así. Creo que falta eso primero. Y ya después buscar la estrategia de cómo integrar ese producto en las clases. Entonces, por ejemplo, acelerar el conocimiento a través de las herramientas. En vez de decir, ok, ahora tienen que hacer este taller en sus casas, háganlo ahora aquí en clase, utilicen las herramientas, revisen las fuentes. O el ejemplo que daba anteriormente, en vez de decirles vayan y creen un ensayo, denles un ensayo a los estudiantes y pónganlos a que busquen qué parte del ensayo sí es verdad y qué fue generado por herramientas de inteligencia artificial. Creo que ahí sí es un poco complicado el tema, pero hay que buscar estrategias que permitan la integración de esas herramientas. OpenAI tiene una sección para educadores y esa sección explica cómo los profesores pueden incluir esa herramienta en sus aulas, en sus salones. No he indagado muchísimo porque generalmente voy al área de negocios, pero pues es un llamado para que los profesores también revisen en OpenAI Educadores y encontrar ahí diferentes PDFs o ideas de cómo incluirlo en el currículum o en sus actividades. Bueno, eso me parece bastante interesante y me Ujú. comprometo a dejarlo aquí en la cajita de los comentarios, el enlace para que vayan directo a OpenAI. Tú has trabajado también en el sector real, en el sector productivo. ¿Cuáles son esos errores más comunes y más costosos que has encontrado en las organizaciones para adoptar tecnología? Bueno, yo creo que la brecha de adopción de inteligencia artificial o de tecnologías en general es que no hay una sinergia entre los trabajadores, liderazgo y el área de tecnología. Entonces, empezamos con el área de liderazgo. Sí, empezando, si el jefe, el CEO de una empresa no está a bordo de implementar tecnología del valor que va a traer, ya de por sí fracasamos. O sea, no va a ser exitoso y si es exitoso va a tomar más tiempo. Pero entonces, eso es lo primero. Hay que asegurarse que los líderes que están en el top, en la parte de arriba, sí estén a bordo con la idea. Segundo, la parte de los colegas o de las personas que trabajan en una empresa. Estas personas están confundidas, no saben qué impacto va a tener la tecnología. A veces las empresas crean políticas o guías que son súper restrictivas
Entonces las personas no saben si de pronto uso esta herramienta, me van a penalizar, si de pronto se enteran que estoy usando inteligencia artificial, me van a despedir. Entonces creo que ahí viene lo del jefe, lo del líder, que tiene que ser muy claro en el pensamiento y decir, mira, si vas a utilizar inteligencia artificial, vas a ser más productivo, nos vas a ayudar a generar más dinero, eso se va a convertir en mejores bonos para ustedes al final del año. Si ese mensaje es claro, las personas se van a sentir sí, más motivadas para poder ir a usar estas herramientas. La otra parte que mencionaba era la parte de tecnología. Si no se les explica a los de tecnología o si no se les es claro que ellos pueden ir a hacer pruebas de concepto, hacer como prototipos usando esas herramientas de tecnología, si no se les da esa libertad, pues va a ser difícil también, porque si tiene que pasar por 1000 aprobaciones, al momento en que ya un modelo quede aprobado, ya han salido como 20 más. Entonces ya quedamos atrasados. Entonces, por ejemplo, donde trabajo, se les da la libertad a las personas de crear prototipos, de jugar con nuevas herramientas, siempre y cuando no pasen información confidencial de la empresa. Y creo que darles esa libertad a los de tecnología o a las personas que estén interesadas en probar herramientas les da como ese alivio de que sí, puedo ir a hacerlo y va a estar bien. Pero en adición a eso del área de tecnología, debe haber esa conexión con liderazgo y el mensaje que se les debe transmitir a las personas de cómo luce su futuro, en el sentido de que si uso inteligencia artificial voy a ser despedido, van a despedir a todos los de la empresa, voy a ser promovido, o qué va a pasar si uso inteligencia artificial. Tú, bajo este concepto, Ujú. digamos, ¿has observado diferencias en los mercados laborales? ¿Cómo esos mercados laborales están respondiendo a la automatización? ¿O hay unos que definitivamente no van a llegar, son más proclives? La verdad es que eso varía muchísimo y todavía no he encontrado como una respuesta acertada. Para darte más contexto, yo trabajo en una empresa de software que adquiere software alrededor del mundo. Entonces tengo la oportunidad de trabajar con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes industrias, personas jóvenes, más adultas, y no he encontrado como un patrón que me diga, no, es que las personas de, no sé, de software de Latinoamérica de pronto se quedan más atrás. No, no he encontrado ese patrón. Hay diferencias. Con todas las personas que he hablado, he notado que existen los miedos, pero en otras existe como ese deseo de seguir implementándolo. De pronto, una de las industrias que he visto un poco más atrás es la industria de logística, no porque el mercado lo diga así, sino por la experiencia de las personas con las que he hablado. Y esta empresa de logística que menciono puntualmente es una empresa que tiene 60 años en el mercado, es una empresa muy antigua, empresa familiar, que de pronto creció con ese entorno de que yo me encargo de mis procesos, no necesito eso. Y sí, lo que hablábamos anteriormente, la mentalidad. Entonces, hay que cambiar el chip y ahí viene otro proceso de cómo adoptar la inteligencia artificial. De pronto no es mucho sobre hablar y decir, oye, la inteligencia artificial es buena, mira, te va a ayudar a reducir tiempo, te va a mejorar tu productividad. En vez de decirles, mostrarles, mira ese flujo que creé. Ahora en vez de que tú vayas y descargues un reporte, esto lo hace por ti, te hace un resumen y te lo entrega en tu correo y no tienes que hacer nada. Entonces, en vez de decirles, mostrarles. Creo que eso aplica también para los estudiantes. En vez de decirles, ustedes tienen que aprender de esto y esto porque es importante, no, mostrarles casos de la vida real, mostrarles el impacto que tiene en el mundo exterior para que ellos también se sientan conectados. En América Latina, especialmente o en Colombia, ¿tenemos Ujú. alguna ventaja competitiva real para destacarnos en temas de desarrollo, implementación, o estamos, Sí. cómo nos ven a nivel mundial Ajá. en temas de implementación de inteligencia artificial? ¿Algo de lo que aprendiste aquí te da una ventaja competitiva real en el mercado internacional o no? Yo siento que sí, y es todo el tema de la innovación. La tecnología existe, pero tú puedes incluso pagarle a alguien más para que haga algo por ti. Si es que no sabes hacer código o desarrollo, puedes pagarle a alguien más, pero la idea de qué hacer, eso es lo difícil de encontrar. Entonces, nosotros como colombianos se nos ocurren 1000 ideas, se nos ocurre diferentes negocios. Así que hay que aprovechar esa chispa, esa innovación para
saber cómo integrar la inteligencia artificial a todos los problemas que tenemos. En vez de nosotros estar quejándonos, no sé, como que no es que me pasó este problema, no encuentro amigos en la ciudad o algo así. Entonces, a partir de esos problemas, ingeniémonos algo que se pueda crear y utilizando la inteligencia artificial podemos solucionar un problema. Pero siento que los colombianos somos muy creativos, somos muy ingeniosos y ese es el secreto de proyectos que sean exitosos, porque problemas que son comunes de pronto no van a hacer tanto impacto, de pronto alguien más ya lo pensó, de pronto una empresa gigante ya lo desarrolló, pero esos problemas que vivimos en el día a día de, por ejemplo, cómo manejar las finanzas de una tienda de barrio que no puede pagar un software grandísimo porque de pronto no tiene ni siquiera un computador, que todo lo que usa es un celular. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial y conectarla a un celular para que maneje todos esos finanzas de una tienda de barrio? Cosas así que nosotros estamos expuestos, que una persona americana no va a entender. Eso es lo que nos va a dar ese plus para desarrollar algo. Y ahora hoy en día hay aplicaciones o plataformas que son lo que llaman low code, significa que no necesitan escribir código para ir a poder desarrollar algo y nos ayudan a crear prototipos o como una fase inicial de lo que es un producto. Y ahí les dejo otro recurso de una organización que se llama Lab 10. Es una organización que está siendo organizada por Drora, que es una empresa colombiana, una startup colombiana. Todos los jueves a las 7 de la noche hora Colombia, ellos se reúnen y desarrollan un producto utilizando inteligencia artificial. Todas las grabaciones están en la página web de ellos. Generalmente lo hacen con productos gratuitos, así que uno puede ir y probarlos. Así que les recomiendo muchísimo revisar esa página. Yo te envío ahorita el enlace para que lo agregues ahí también, Muy bien. porque esas herramientas de hoy en día nos permiten cerrar esa brecha de lo que hablábamos, de Sí, que de sí. pronto no tenemos el conocimiento de desarrollo de código, pero tenemos la idea, entonces con esas plataformas podemos ir a crear algo nuevo. Herramientas como N8N o Sí. Lovable son herramientas que son súper buenas para desarrollar esos prototipos y ayudar a que ese ingenio colombiano pueda volverse una realidad y no se quede solamente en una idea. Creo que nuestra mayor fortaleza sí está en la recursividad, en la Ujú, innovación. Somos exacto. capaces de crear cosas con muy poco y esa es una fortaleza que debemos explotar al máximo en el mundo, digamos, ¿no? Las grandes tecnologías como Google, Microsoft, OpenAI deben temerle a Quen, deben temerle a, a China Ajá. o no. Ah, creería que sí, y creo que ellos ya están, tal vez no con miedo, pero sí con precaución, porque hay una gran diferencia entre las formas en que nuestros países operan. En Norteamérica, por lo menos, las empresas tienen la libertad de ir a crear sus productos. Ves que OpenAI compite con Anthropic y otras empresas. En China es un poco más centralizado, por lo que he leído. Es el gobierno quien dicta qué se hace, cómo se hace, qué data se recopila, etcétera. Entonces siento que tener, otra vez lo que decíamos, ese apoyo de liderazgo, de impulsar algo, va a acelerar más la adopción. En Estados Unidos es más como descentralizado en el sentido que cada empresa decide qué hacer, cómo hacerlo. En China es como que hay una visión y hay que llegar allá rápido. El otro tema es que en China hay muchísima data, por lo que hablábamos que el gobierno recopila data de tu celular, incluso de tu iris, cuando tú vas a entrar al bus, colocas tu rostro y puedes pasar. Todo ese tema de esa data es recopilada también a nivel gobierno y permite crear estos modelos que son mejores o de pronto más avanzados. Entonces, tal vez no es miedo, pero sí precaución en el sentido en que sí va a haber como una competencia de, de ingresos, de aceleración, de tecnología, pero creo que nosotros como usuarios nos beneficiamos en el sentido en que si China, por ejemplo, no hubiese desarrollado DeepSeek, todavía las empresas norteamericanas tal vez hubiesen quedado en un estado más
lento de crecimiento, pero llega China que con menos recursos es capaz de desarrollar un modelo tan bueno como los de Norteamérica. Entonces, claro, crea esa competencia y se empieza a acelerar otra vez el desarrollo de nuevos modelos, nuevos productos. Entonces, sí debería ser un tema de precaución, pero nosotros como usuarios siento que nos beneficiamos de eso. Y no Sí, hemos hablado tanto de la humanidad, ¿no? Porque solo hablamos como de la precaución, hablamos de cómo puede sí, ayudar en educación, pero, o sea, es que sí, sí, tenemos, mejor dicho, que hacer otro podcast y hablar de todo el sí, impacto a nivel muchísimo. social, a nivel de salud, De la pronto lo inteligencia hacemos en Toronto. artificial, sí. De pronto lo hacemos Eso. allí en Toronto, en un, digamos, en un face to face, pero Perfecto. yo siento que sí hay mucho más que hablar. Si tú pudieras ser, y entramos a nuestra fase final de este podcast, si hoy te nombraran asesora del Ministerio de Educación en Colombia sobre la implementación de la inteligencia artificial en el sector educativo, ¿cuáles son esas 2, 3 o 4 recomendaciones que sí o sí tendrían que tomar para poder empezar con un navegar Ujú. mucho más inclusivo en el tema de la inteligencia artificial? Uf, esa pregunta es bien compleja, Gerson, pero bueno, creo que uno es el tema que hablábamos de educación. O sea, no podemos ir a enseñarle algo a los estudiantes si los que están enseñando no saben del tema, ¿cierto? Entonces, primero es eso, entender, ayudar a que los maestros estén Chequeado los profes. capacitados. Sí. Sí, Che- exacto. Y no solamente ir a traer nuevo personal, de pronto sí va a ser necesario un nuevo profesor especializado en inteligencia artificial, pero es importante que los profesores que ya están hoy también puedan entrenarse y ser ayudados en capacitaciones. Eso uno. Dos, diría que hay que revisar cuáles son esos conceptos de inteligencia artificial que no van a pasar de moda, porque hay muchas cosas que en inteligencia artificial pasan muy rápido, pero hay temas claves como entender cómo funciona la inteligencia artificial generativa, cómo funcionan los modelos detrás de cámara, que no van a cambiar con el tiempo. Entonces, esos conceptos claves hay que poder explicárselos a los estudiantes para que ellos puedan tomar mejores decisiones al momento de escoger un producto. Obviamente, a todos los estudiantes no se les puede explicar de la misma forma, porque hay unos conceptos que de pronto son muy complejos, pero usar herramientas como inteligencia, como ChatGPT, puede ayudar a traducir eso en analogías. A veces los estudiantes más pequeños pueden aprender mejor con analogías, comparaciones, por ejemplo, decirles, no sé, crear un modelo de inteligencia artificial es como crear una torta. Tienes la data que de pronto son, no sé, la harina, los huevos, y todo eso se va a mezclar. Sí, buscar como una forma de llegar a ellos de una forma más amigable. eh, Hacer código. Hay muchas personas, CEOs, jefes que dicen que estudiar código es obsoleto, que ya no se va a necesitar. Yo digo que no estoy de acuerdo y yo siento que debemos estudiar código o incentivar motivar a nuestros estudiantes a que estudien código, porque tal vez en el futuro no vamos a hacer código como se hace hoy en día, pero necesitamos entender qué está pasando detrás, necesitamos entender para qué es un loop, un if, todos esos conceptos y variables que vemos, para qué existen, por qué existen. Así que lo importante es entender qué está pasando detrás de cámaras. Y hay muchas herramientas que permiten a los niños incluso empezar a estudiar código. Una de ellas se llama Scratch. Es un gatito y vienen ahí unos bloquecitos y se empiezan a unir y a jugar y los niños pueden crear productos. Entonces, sí buscar entonces para volver al tema, profesores capacitados, inclusión de términos o conceptos de inteligencia artificial que no pasen de moda, experiencia de talleres, hands-on experience, experiencia donde los estudiantes puedan hacer algo. Incluso estudiantes de 10º y 11, yo creo que ya pueden, o noveno, incluso todo bachillerato podría acceder a herramientas como N8N o Make o Lovable para empezar a jugar y practicar. Buscar una forma de que ellos aprendan haciendo, porque esa es la mejor forma en que alguien pueda aprender. Y cuarto, no sé cómo, pero trataría de buscar formas de incluir roles como modelos a seguir que estén en ese mundo. TikTok, por ejemplo,
los niños, los jóvenes están metidos en redes sociales todo el día. Entonces, ¿será que el Ministerio de Inteligencia Artificial o de Educación puede crear un canal de TikTok donde empiece a hablar qué es inteligencia artificial? Ok, swipe. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo uso en educación? ¿Cómo va a impactar tu futuro? Cositas así pequeñas que les llegue a ellos por todas partes, no solamente en el colegio, sino en sus celulares. Siento que sí, llegar a donde ellos están. Y ellos a veces en el salón de clases están en otro mundo dispersos, pero si llegas a su celular, tal vez podamos llegar a educarlos también un poco más. Entonces hay que buscar diferentes medios. Tienes un punto de vista muy interesante. No era muy fácil, la pregunta era muy complicada, para mí es muy complicada, pero Sí. creo que en inteligencia artificial también hay muchas Ujú, cosas que se dicen y generan una gran expectativa, pero las ujú. van sacando poco a poco, Sí. ¿no? Es un tema bien interesante. He probado algunos agentes, yo he probado algunos agentes, incluso Ajá, los chinos, y me causan mucha curiosidad porque sí hacen cosas, pero no son así tan vertiginosas como ajá. las que nosotros nos imaginamos. ¿Cuáles de estas tecnologías creen que tendrá un mayor impacto en el tiempo durante los próximos años? Sí, y bueno, cuando me refería a que la tecnología pasajera, me refería más específicamente a cómo los modelos van cambiando rápido, rápido. Entonces, no enfocarnos en un modelo, sino en el concepto detrás del modelo. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Qué recomendación o qué estudiar? Es importante estudiar las bases de la inteligencia artificial, que es Machine Learning. Incluso pueden utilizar ChatGPT para decirles explícame qué es Machine Learning de una forma sencilla, sin tantos conceptos avanzados, pero es importante saberlo, saber qué es una red neuronal, porque todo lo que pasa en el mundo de la inteligencia artificial generativa parte de ese concepto de redes neuronales y necesitaríamos otro programa para hablar de esto. Importante también preguntar o investigar por nosotros mismos cuándo usar la inteligencia artificial, cuándo no debemos usarla, y eso es precisamente lo que decías de los agentes, que todavía no son perfectos. Y es que el problema es que la inteligencia artificial no es determinística, sino probabilística. Entonces, no te va a dar una respuesta exacta, especialmente la generativa, sino va a predecir o va a dar un porcentaje a la predicción que da. Entonces, siempre va a existir, o por lo menos hoy en día existe ese margen de error todavía, y por eso necesitamos humanos en el proceso que validen y revisen las respuestas. Entonces, sí es importante revisar esos conceptos, redes neuronales, qué es Machine Learning, qué es Deep Learning y cuándo usar y cuándo no usar la inteligencia artificial. Siento que con eso nos vamos a sentir como más equipados y empoderados de tomar mejores decisiones cuando vayamos a probar un producto o cuando vayamos a implementarlo en nuestro día a día. María Fernanda, ha sido un verdadero privilegio contar con tu visión, Mm. con tu experiencia en Desconectados 4.0 y agradecemos enormemente tu tiempo y tus valiosas reflexiones sobre el futuro de la inteligencia artificial. Creo que la tecnología cambia muy rápido, ¿cierto? Lo hemos notado. Así que es importante aprender esos conceptos básicos, pero más allá de la tecnología hay que seguir desarrollando nuestra empatía, nuestras habilidades de comunicación, esas habilidades que llaman habilidades blandas, porque de pronto si un computador va a ser capaz de hacer muchos de estos procesos que hacemos hoy en día, va a faltar ese toque humano, va a faltar esa persona que pueda venir con una nueva idea, que pueda conectar todos los procesos. Así que seguir desarrollando la empatía, la colaboración, comunicación y esas otras habilidades que a veces dejamos atrás porque creemos que no son tan importantes como saber de código o de inteligencia artificial. Esa es mi recomendación, no dejar de lado nuestras otras habilidades solo porque existe la tecnología. Gracias, María Fernanda. Un abrazo cordialísimo para todos ustedes. Sé que esto es un comprimido de todo lo que pudiéramos preguntarle a María Fernanda. Sé que tenemos muchas más cosas por hacer, pero quiero darle las gracias a toda nuestra audiencia, a todos los que ven este programa y lo van a ver en un futuro. Los invitamos a seguir a María Fernanda a través de su trabajo en AI Expedition y a acompañarnos en las próximas ediciones de Desconectados 4.0, el mejor programa de innovación pública en español. Nos vemos en un próximo video con María Fernanda. Gracias y bye bye a todos. Gracias.